para su atención y así garantizar el pleno respeto a su integridad física y mental. Vigilar que todas las personas con discapacidad se le garantice el derecho a ser escuchadas en los ámbitos médico y legal con la intervención de la familia o autoridad competente en su caso. Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado cuando las personas con discapacidad sean víctimas de cualquier conducta tipificada como delito, así como en los casos de que se trate de faltas administrativas. Asesorar a las personas con discapacidad mediante la vía de métodos alternos para la solución de conflictos de cualquier procedimiento legal en el que sean partes interesadas. Promover ante la autoridad competente cualquier trámite, querella, denuncia o demanda cuando la persona con discapacidad se encuentre en situación de abandono por parte de los familiares o de la gente que los cuida. 10. Para los efectos de planeación, programación, ejecución y seguimiento y control de políticas públicas en la materia, la Procuraduría deberá mantener un registro estatal de personas con discapacidad, recibir, atender, orientar o en su caso remitir a la instancia competente las denuncias o reclamaciones de abuso a violación de los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la presente ley. Determinar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso personal de personas con discapacidad en situación de abandono, quienes por razón de trastorno psíquico y que no esté en condiciones de decidirlo por sí, dañe a sí mismo o dañe a otros, en una institución pública o privada de salud mental o asistencia social como medida de protección y asistencia, dando aviso de inmediato al juez competente conforme lo establecido en el Código Civil para el Estado de Nuevo León y las demás que determine el Tribunal del Poder Ejecutivo del Estado, la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Nuevo León, esta ley, su reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. De la organización y administración de la Procuraduría. La Procuraduría estará a cargo de un procurador, el cual será nombrado y removido libremente por el titular del Ejecutivo Estatal, de una terna presentada por el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León. 66. La Procuraduría contará con las unidades administrativas que se determinen en el reglamento de esta propia ley. 67. Para ser procurador de la defensa de las personas con discapacidad se requiere ser mexicano por nacimiento, licenciado en Derecho con título debidamente registrado y 3 años mínimos de ejercicio profesional comprobados. 3. Acreditar experiencia en la atención de personas con discapacidad y sus necesidades. 4. Mayor de 30 años y ser de reconocida honorabilidad. 6.8. El procurador como encargado de la Procuraduría, contará con las siguientes atribuciones: dirigir, ordenar y dar seguimiento a las labores en las distintas áreas operativas de la Procuraduría, representar a la Procuraduría ante cualquier autoridad, organismo descentralizado, federal, estatal o municipal, personas físicas o morales de derecho público o privado, elaborar y someter a aprobación del titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado los manuales de organización y de procedimientos administrativos de la Procuraduría, buscando la agilización de las actividades de la misma y eficaz respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Coordinar las actividades y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de la Procuraduría. Rendir un informe bimestral de actividades de la Procuraduría a la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este Estado y al Consejo para las Personas con Discapacidad. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este Estado el reglamento interior
y la estructura orgánica de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad en el Estado de Nuevo León. Observar y hacer observar las disposiciones que le señala esta ley y su reglamento. Tener a su cargo y dirigir al personal administrativo de la Procuraduría. Desarrollar, dirigir y coordinar los estudios, dictámenes, recomendaciones y análisis que consideren necesarios para el buen desarrollo de las labores normativas y rectoras de la Procuraduría, apoyándose en la estructura administrativa prevista en los reglamentos de esta propia ley. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el funcionamiento de la Procuraduría de acuerdo con la normatividad aplicable y las demás que le determine el Tribunal del Poder Ejecutivo del Estado, la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Nuevo León, esta ley y su reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 6.9. Artículo. Las autoridades judiciales y administrativas darán al procurador la intervención que le corresponda en los asuntos relacionados con este. Señor presidente, yo le pediría que habláramos al diputado Ernesto Quintanilla para que continuara con la lectura de esta ley, si fuera tan gentil, señor presidente. Desde luego que sí, esta directiva le agradece su intervención, diputado Barona. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ernesto Quintanilla para continuar con la lectura. Tiene la palabra, diputado Quintanilla. Y él dice, y a mí me cuesta mucho. Gracias, presidente. Y muchas gracias también a mi amigo diputado Carlos Barona. Capítulo 17, artículo 70. El procurador, previa aprobación de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de Nuevo León, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con otros estados y los municipios y organismos auxiliares para vigilar y garantizar la protección y respeto de los derechos de las personas con discapacidad y el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y el objetivo de la misma. Artículo 71. La Procuraduría, para hacer cumplir sus atribuciones, las disposiciones de esta ley y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad previsto en la legislación aplicable, podrá emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio dictados por las autoridades competentes, como son apercibimiento, auxilio de las fuerzas públicas y arresto hasta por 36 horas. La Procuraduría velará en todo momento por el debido cumplimiento de la presente ley y en caso de violación y omisión dará visita a la autoridad competente a fin de que se aboque a la investigación y en su caso a la sanción de dichas violaciones. Artículo 72. Toda persona o grupo de la sociedad civil organizada podrá denunciar ante los órganos competentes cualquier hecho, acto u omisión que produzca o puede producir daños o afectaciones a los derechos y garantías que establece la presente ley, o que contravengan cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas con discapacidad. Artículo 73. La denuncia podrá ser también presentada ante la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Artículo 74. Si la denuncia presentada corresponde
a otra autoridad, se acusará recibo al denunciante y la turnará a las autoridades competentes para su trámite y resolución, notificándole de tal hecho el denunciante mediante acuerdo fundado y motivado. Artículo 75. La Secretaría, agencias y demás dependencias que integran la Administración Pública Estatal, los organismos públicos descentralizados de la participación ciudadana y demás entidades paraestatales del Estado, así como los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, vigilarán y garantizarán la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, otorgándoles una atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos administrativos que las mismas realicen. Artículo 76. El incumplimiento de lo dispuesto a esta ley por parte de las autoridades estatales y municipales generarán responsabilidad y será sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de Nuevo León. Artículo 2. Se reforma por modificación los artículos 1, fracción 5, 9, fracciones 13ª, 24ª, fracción 49 del 114 del primer párrafo, 160 primer párrafo, 191 segundo párrafo, 199 fracción 13, 14 de la 205 de las fracciones 9ª y 10ª, así como del artículo 9, una fracción 15ª al artículo 199, una fracción 11ª al artículo 205, una fracción 8ª al artículo 209. ¿Prosigo? Discúlpeme. Gracias, presidente. Continúe. Una fracción 6ª al artículo 210, una fracción 10ª al artículo 211, una fracción 8ª al artículo 212, una fracción 9ª al artículo 214 y una fracción 8ª al artículo 215, todos ellos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue. Artículo 1. Del 5. Determinar la norma y procedimientos básicos a que se sujetarán las autoridades y particulares en materia de desarrollo urbano en los términos de esta ley, las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes, los planes y programas de desarrollo urbano y sus disposiciones reglamentarias. Del artículo 9, fracción 23, tramitar y resolver los recursos administrativos que le competen conforme a esta ley cuando sean impugnados sus actos o resoluciones, coadyuvar en la elaboración de la normatividad técnica para regular la accesibilidad universal de las personas con discapacidad dentro del territorio del Estado. Y la 25, las demás que le atribuyen a esta ley. Artículo 10 de la 13ª, otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes o programas de desarrollo urbano, las disposiciones de la presente ley, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes y demás que resulten aplicables. Tratándose de inmuebles ubicados en zonas de riesgo, el ayuntamiento podrá solicitar opinión de dependencia estatal competente. Artículo 49. Para la ejecución de las acciones previstas en los programas de ordenación de las regiones, se requiere que las autoridades municipales involucradas expidan licencias de uso de suelo y los permisos de construcción correspondientes de conformidad con la ley
planes y programas de desarrollo urbano municipal o de centros de población aplicables, la ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes. En el caso de que en dichos planes o programas no se incluyan las acciones acordadas por los consejos regionales, se procederá a modificarlos conforme a las disposiciones de esta ley y antes de expedir dichas licencias y permisos. El artículo 51, sujetarse a los lineamientos y al orden jerárquico establecido en esta ley, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes y de otros ordenamientos en la materia. El artículo 88, la ejecución de acciones urbanas y obras públicas o privadas deberán sujetarse a lo establecido en esta ley, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes, normas estatales y en los planes y programas de desarrollo urbano. Sin este requisito no se otorgará autorización, licencias o permisos alguno para efectuarlos. Artículo 114, la regulación de la tenencia de la tierra, cualquiera que sea el régimen jurídico de tenencia, se sujetará a las normas de la presente ley, la Ley para la Protección de los Derechos a las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes, así como las contenidas en los planes y programas de desarrollo urbano. Artículo 160, los planes y programas de desarrollo urbano, programas sectoriales, fraccionamientos conjuntos, los proyectos, obras, acciones e inversiones públicas y privadas y demás acciones urbanas que se lleven a cabo en el territorio del Estado deberán sujetarse, por lo que a vías públicas se refiere, a las disposiciones del presente capítulo. Artículo 191. Los municipios expedirán las autorizaciones para realizar las acciones a que alude el párrafo anterior, asegurando el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, así como de los planes y programas de desarrollo urbano, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes. Artículo 199, las redes generales para la telefonía y televisión por cable, las cuales deberán ser subterráneas. Las obras de urbanización mencionadas anteriormente deberán ejecutarse conforme al proyecto ejecutivo y calendario de obra que se acuerde con la autoridad municipal y no podrán excederse 2 años a partir de la fecha de autorización, pudiéndose solicitar una prórroga para su cumplimiento. Y cumplir con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigente. Inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio el acuerdo de autorización y el plano del proyecto ejecutivo. Pagar el impuesto predial correspondiente a cada uno de los lotes de fraccionamiento hasta la fecha en que se formalice la venta de los mismos. Deberán cumplir con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes. Artículo 208. Deberán sujetarse a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes y las demás que se establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto expidan los ayuntamientos y que las establezcan otros ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 209. Deberán ceder al municipio las áreas para destinos y equipamiento urbano público de conformidad con lo establecido en el artículo 201, fracción segunda de la presente ley, construir las obras de urbanización previstas en el artículo 199 de esta ley y deberán cumplir con las especificaciones señaladas en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal
vigentes. Artículo 210, ejecutar las obras de urbanización que se indican en el artículo 199 de esta ley. La quinta, será responsabilidad de los adquirientes de los lotes el cumplimiento de las normas aplicables. El sexto, deberán cumplir con las especificaciones señaladas en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes. Artículo 211, no serán susceptibles de trámite a los particulares en propiedad o posesión las áreas a que se refiere la fracción primera de este artículo. Ceder al municipio las áreas a que se refiere el artículo 201, fracción séptima de esta ley. Deberán cumplir con las especificaciones señaladas en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes. 212, construir las obras de urbanización que se indican en el artículo 200 de esta ley, ceder al municipio las áreas públicas municipales a que se refiere el artículo 201, fracción cuarta de esta ley, y deberán cumplir con las especificaciones señaladas en la Ley de la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas de accesibilidad universal vigentes. Construir la obra de urbanización que se indican en el artículo 200 de esta ley, ceder al municipio las áreas que se refieren al artículo 201, fracción cuarta de esta ley, deberán cumplir con todas las especificaciones en esta misma ley. En el artículo 215, construir las obras de urbanización que se indican en el artículo 200 de esta ley, ceder al municipio a que se refiere el artículo 201, fracción cuarta de esta ley, y deber cumplir con las especificaciones señaladas en la misma ley. La 217, contar con las autorizaciones y observar las normas para la construcción establecidas en esta ley y para la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigente y las demás que se determinen en las disposiciones de carácter general que establezcan el ayuntamiento o la autoridad municipal correspondiente. El artículo 227, todas las obras de construcción o edificación señaladas en los artículos anteriores requerirán de autorización. Las licencias o permisos de construcción o edificación se otorgarán por la autoridad municipal de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes y en su caso por lo dispuesto en el Reglamento Municipal de Construcción. Artículo 228. Las autoridades o los particulares que pretendan llevar a cabo una obra de construcción o edificación se sujetarán a esta ley, a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal que se expidan y a los reglamentos municipales en la materia, así como las siguientes disposiciones. Artículo 230. Para la realización de acciones de mejoramiento, los municipios deberán atender los ordenamientos y regulaciones que sobre el particular establecen esta ley, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las normas oficiales en materia de accesibilidad universal vigentes y a las demás regulaciones emitidas al respecto y cumplir con lo siguiente. Artículo 241. El municipio podrá además emitir autorizaciones en materia de administración del desarrollo urbano por Internet si cuenta con reglamentación vigente en materia de uso de medios electrónicos, un padrón de usuarios actualizable anualmente y cumplir
con las leyes aplicables de la materia, así como también cumplir con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes. ¿No quiere agua, diputado? Gracias. Artículo 284. Con fundamento en la licencia de uso de suelo, el interesado elaborará el proyecto de construcción que deberá reunir los requisitos establecidos en esta ley, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales en materia de accesibilidad universal vigentes y en las disposiciones de carácter general expedidas por el Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano o construcción. Artículo 286. Toda obra, construcción o edificación que se realice en territorio del Estado requerirá de la licencia de construcción expedida por el municipio de acuerdo con la zonificación establecida en los planes o programas de desarrollo urbano conforme a las normas de esta ley, la Ley para la Protección de los Derechos a las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes. Artículo 288. Presentar los proyectos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones y las memorias correspondientes con la responsiva otorgada por un perito que con el carácter de director responsable de la obra o corresponsables asuman la obligación o señalen el perito de la materia y firma de su responsabilidad de que el proyecto, cálculos, especificaciones, materiales, procesos de ejecución de la obra en sus diversos aspectos o elementos cumplan las normas técnicas correspondientes y se ajusten a lo dispuesto en esta ley, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigente. ¿Hay algo? Dígame. ¿Lo que se oye? Sí, se escucha muy bien. Diputado. Gracias, diputado Alfredo. Artículo 290. Los proyectos de una nueva construcción o modificación de una edificación ya existente deberán ser revisados por las autoridades municipales competentes para verificar el cumplimiento de las normas de esta ley, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes y demás disposiciones de carácter general o reglamentos municipales, si existieran en materia de desarrollo urbano, construcción, lineamientos viales, instalaciones especiales y seguridad o diseño urbano. Artículo 324. Los planes o programas de desarrollo urbano, así como la reglamentación municipales de zonificación y construcciones deberán ajustarse a las disposiciones de la presente ley, a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las normas oficiales mexicanas en materia de accesibilidad universal vigentes y respetar los principios de subordinación y reserva que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, tránsito. Segundo, se abroga la Ley de las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, publicada en el periódico oficial del Estado el 8 de marzo del 2006, además de las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley. Tercero, el Comité Técnico y el Consejo para la Certificación de Perros de Asistencia ya instaladas continuarán operando en los términos de esta ley. Cuarto, el Poder Ejecutivo y las autoridades municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar su normatividad en los términos del presente decreto en un plazo no mayor a 6 meses a partir
de la entrada en vigor del presente decreto. Lo firman todos los integrantes de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. El presidente es el diputado Guadalupe Rodríguez Martínez y un servidor está ahí como vocal. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, diputado Quintanilla. ¿Qué número? ¿Tenemos algún orador que desee hablar a favor o en contra en el expediente 81, 39 y anexos? A favor, el diputado Fernando Galindo Rojas. Diputado Fernando Galindo tiene el uso de la palabra. En lo general. Gracias, con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, Nuevo León siempre se ha distinguido por ser un estado de vanguardia, en el cual siempre se ha buscado una apertura e igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población. Desafortunadamente, en materia de salud existen algunos rezagos jurídicos que necesitan ser afrontados para proteger ampliamente a las personas con discapacidad en nuestra entidad. La promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como finalidad homologar la legislación del Estado en el marco jurídico nacional e internacional para respetar y brindar protección a este sector vulnerable de nuestra sociedad. La ley propuesta contiene una estructura que es similar a la ley actual, pero que incluye al Poder Judicial como el responsable de la vigilancia, seguimiento y aplicación de esta normativa. Asimismo, se adicionan los principios que deben de prevalecer en las políticas públicas para que éstas sean integrales, entre las cuales se encuentran la inclusión, transversalidad, el diseño universal, la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. Esta ley actualiza y modifica importantes rubros que influyen directamente en la vida de las personas con discapacidad, brindando servicios públicos integrales para su salud, creando condiciones que garanticen su inclusión laboral, con estímulos fiscales para las personas físicas o morales que integren laboralmente a estas personas, asegurando la inclusión y permanencia en los planteles educativos, permitir el acceso universal al transporte público del Estado, entre otros rubros no menos importantes. Además, para complementar esta ley, se aprueban las reformas de accesibilidad universal en la Ley de Desarrollo Urbano, ya que resulta apremiante ajustar la legislación estatal en materia de desarrollo urbano con el objeto de dar cabal cumplimiento con lo establecido en la Carta Magna y los compromisos internacionales contraídos por el Estado en materia de derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, con esta reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, el equipamiento urbano, el transporte, la comunicación y la propia configuración de todo el entorno urbano en el Estado será accesible para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Además, con esto será incluido que las autoridades, como los particulares, deberán sujetarse a lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas en materia de desarrollo urbano. Es por todo lo anterior que invito a todos mis compañeros a manifestarse en favor de este dictamen, porque resulta sumamente importante que nuestro marco jurídico se encuentre actualizado y que las personas con algún tipo de discapacidad en nuestro Estado tengan las herramientas y apoyo jurídico para tener una vida plena, así como la accesibilidad universal. Compañeros diputados, esta iniciativa que hoy estoy comentando a favor actualiza el marco jurídico de nuestro Estado y creo que es justicia ética y moral de parte nuestra
contribuir en la construcción de un instrumento tan importante para este sector de nuestra sociedad que forma parte de nuestra comunidad y que ellos no pidieron ni tampoco desearon tener alguna discapacidad. Imaginemos alguno de nosotros en esas condiciones, solamente ponernos en los zapatos de ellos. Creo que es justo y es ético, moralmente y políticamente respaldar esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Galindo. ¿Tenemos algún otro orador dentro de este expediente 8139? Estamos hablando en lo general, en lo general de la ley de desarrollo, ley de discapacidad. El diputado Luis David Ortiz Salinas. Tiene la palabra, diputado Luis David Ortiz, para hablar en lo general para ley de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Pues hago intervención en este momento en lo general porque se está reformando esta ley y también algunos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano. Y lo que me preocupa es que los temas de desarrollo urbano no los vio la Comisión de Desarrollo Urbano, los vio la Comisión. Y en la propia Comisión de Desarrollo Urbano llevamos ya 3 foros para 3 o 4 artículos con especialistas técnicos. Y aquí de un plumazo se está supeditando toda la legislación, la atribución de legislar de este Congreso a lo que dicen las normas oficiales, que es una facultad reglamentaria del Ejecutivo en lo federal. Y eso es un grave error. Yo creo que ahorita pues estoy hablando y haciendo la advertencia ahorita en lo general, pero en lo particular pues debemos de separar esos artículos y precisar que se tomará en cuenta o se observará, pero no podemos hacer categórico de supeditar la soberanía de este Congreso a una facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo en lo federal y no a la expedición que tenemos nosotros de las leyes. Yo creo que eso fue una falla técnica de la Comisión que podemos corregir antes de que se vote, y a mí sí me preocuparía mucho porque implica desde planes de desarrollo urbano, implica licencias de uso de suelo, licencias y las normas oficiales mexicanas son facultades reglamentarias del Ejecutivo en materia de regulación federal, pero no son capacidades legislativas en materia estatal y no podemos supeditar. Esa es una observación. Hay que precisar nomás la redacción. Se tomarán en cuenta o se observarán, pero no hacerlo categórico como viene propuesto. El diputado Guadalupe Rodríguez desea hacer uso de la palabra. Le abro el micrófono al diputado coordinador Guadalupe Rodríguez, por favor. Bien, con su permiso, diputado presidente, recordar el tema. No es producto de ningún accidente el asunto de que en esta ley están incluidos temas de desarrollo urbano. Esa solicitud se hizo de manera expresa en sesión del Pleno y se solicitó el retorno de esta parte específicamente para incluirla en el cuerpo de la ley. El Pleno en su momento decidió que darle facultades a la Comisión y pues bueno, la Comisión, después de deliberar y después de hacer consultas con una serie de autoridades y después de abordar el análisis y llegar a conclusiones, traemos ese producto. Creo que el momento apropiado para haber hecho algún reclamo fue en el momento en que se solicitó el retorno. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que se cumplió el trámite legislativo correcto y desde ese punto de vista creemos que no hay ninguna situación a discutir adicionalmente. Gracias, diputado. Muy bien, entonces no hay manifestación de regreso. ¿Hay alguien más que desea hablar a la Asamblea en lo general dentro de la ley de protección de los derechos a las personas con discapacidad? El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila. Para una moción de orden le abren el micrófono al coordinador Alfredo Rodríguez. Gracias, diputado presidente. Con la finalidad de poder dar trámite a esta iniciativa, quisiera proponerle al Pleno hacer una moción suspensiva en este dictamen para posteriormente, al último turno del día de hoy,
se reanude la discusión, a ver si podemos generar consenso en la redacción que se está discutiendo ahorita en la tribuna, de si existe o no invasión a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. Yo creo que eso lo podemos construir en ese periodo de tiempo, y si el Pleno está de acuerdo, suspendemos la votación, pasamos a otro dictamen y reanudamos. Suspendemos la discusión. Si estuviéramos en votación ya no podríamos hacerlo. Discusión y votación. Necesito Gracias. que lo secunde alguien, Sí, el diputado coordinador, Paco por Treviño favor. va a secundar aquí. Está a consideración de la Asamblea la propuesta del coordinador Javier Rodríguez Dávila, secundada por el Alfredo Javier, secundada por el diputado Guajardo y el diputado Treviño Cabello, respecto de suspender la discusión en el expediente 8139 hasta un posterior turno. Aquellos que estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Es unanimidad. Se pospone la discusión del 8139, pasando al siguiente asunto, secretario. Tenemos el expediente 8331 de esta 73ª legislatura de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado Julio César Álvarez González. Tiene la palabra Julio César Álvarez González. Sí, tiene la palabra Julio César. Gracias, señor presidente. Antes de dar lectura al dictamen relativo al expediente número 8331 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con relación a iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, solicito ponga a consideración de la Asamblea la dispensa del trámite señalado en el artículo 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en virtud de que el presente dictamen no cumple con lo previsto en dicho numeral. Por no cumplir. Si no cumple, tiene que Está a consideración del Pleno la dispensa del trámite del expediente 8331 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en virtud de que no cumple con el requisito de haber circulado con 24 horas con anticipación. Y requiero la autorización de la Asamblea para poder discutirlo. Todos aquellos que estén por la afirmativa. Es unanimidad de los presentes. Perfecto. Está dispensado el requisito del artículo 49. Diputado, por favor, proceda. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en fecha 23 de octubre de 2013, se turnó para su estudio y dictamen el expediente legislativo número 8331, diagonal 73, el cual contiene un escrito signado por los ciudadanos diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 73ª legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma por modificación del artículo 414 bis, 418 por adición de los artículos 414 bis, 1, 414 bis 2, 414 bis 3, 414 bis 4 y 414 bis 5, por derogación del artículo 415 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León y por modificación de la fracción segunda del artículo 989, así como por modificación a la fracción primera del artículo 1076, al artículo 1077 y al artículo 1078 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, a fin de homologarlo con un texto que no discrimine y atienda al interés superior de la infancia, con el fin de haber proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido de la iniciativa ya citada y según lo establecido en el artículo 47, inciso A y B, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, consideramos ante este Pleno los siguientes antecedentes. Señalan los promoventes que con el objeto de la presente iniciativa de reforma es modificar los principios que actualmente rigen en nuestra legislación para determinar la custodia de los menores cuyos padres no vivan juntos, adecuando la norma a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención para los Derechos de los Niños y demás ordenamientos jurídicos que se rigen por el principio de interés superior del menor.
Mencionan que en el antecedente inmediato sobre la norma jurídica en mención es la incorporación del principio de interés superior del menor en nuestra Carta Magna en el año 2000 y que dicho concepto se incorporó a nuestra Carta Magna dada la celebración de la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrado en el año de 1989, suscrito por México como Estado parte y ratificado por el Senado de la República en 1990, hizo entrada en vigor el mismo año. Del mismo modo, hacen transcripción del actual texto de la norma contenida en el artículo 414 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Al respecto, refieren jurisprudencias en las que se menciona que la guarda y custodia de los menores se debe basar en las circunstancias que atienden al escenario más favorable para el menor, y que el principio de igualdad contenido en el artículo 4 de la Constitución Federal prohíbe las disposiciones legislativas que otorguen preferencia en el otorgamiento de guarda y custodia basadas en el género. Refieren como concepto de interés superior el contenido en el artículo 5 de la Ley de Protección a los Derechos de los Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, que son las disposiciones jurídicas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurar primordialmente los cuidados y la asistencia especiales que requieren, en cada etapa de su evolución, para lograr un crecimiento y un desarrollo físico, cognitivo, emocional y social plenos, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Mencionan los promoventes que diversos estudios nacionales e internacionales han revelado que el escenario más benéfico para los menores cuyos padres no viven juntos por razones de divorcio o separación es una custodia compartida, en que ambos progenitores pueden ser vistos con respeto por sus hijos, que se les procure a los menores ambientes de comunicación, afecto, amor, cuidados y demás elementos indispensables para el sano desarrollo de los menores, y de este modo evitar situaciones de alienación parental u otras situaciones que puedan perturbar el sano desarrollo psicoemocional de los menores que se vean involucrados en estos escenarios, siendo estos quienes menos tienen culpa de dicha situación. Finalmente, proponen los promoventes que se modifiquen las demás disposiciones normativas del Código Civil que contravengan lo dispuesto por esta reforma y que se norme claramente el procedimiento oral contencioso. Una vez señalado lo anterior y con fundamento en el artículo 47, inciso C, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo a manera de sustento para dictamen las siguientes consideraciones. Esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se encuentra facultada para conocer del asunto que le fue turnado de conformidad con lo establecido en el artículo 70, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, y 39, fracción segunda, inciso H, y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. El interés superior de la infancia es un principio jurídico de relativa reciente incorporación a nuestra Carta Magna y demás leyes. Este concepto fue adoptado a partir de la suscripción de México como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicho documento refiere los derechos fundamentales de los menores y deja abierto el concepto de interés superior para que sea cada autoridad en el ámbito de su competencia quien determine el escenario más favorable para los menores. El concepto de interés superior se basa en las medidas más adecuadas para procurar la salud, educación, recreación, formación espiritual, cívica y en general todas aquellas que permitan la formación del menor de manera íntegra y plena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios: guarda y custodia de los menores de edad. La decisión judicial relativa a su otorgamiento deberá atender a aquel escenario que resulte más benéfico para el menor. Interpretación del artículo 414 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Como ya lo ha establecido esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellas disposiciones legales en las cuales se establece una preferencia para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, debe de preservar el interés superior del menor, de lo cual se advierte que no existe una presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores. Así las cosas, el intérprete al momento de aplicar el artículo 414 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que dispone que la madre tendrá, en todos los casos en que no viva con el padre de sus hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que fueren menores de 12 años.
a menos que concurra a alguno de los supuestos previstos en el propio artículo, deberá atender no solo al menor perjuicio que se le pueda causar a los menores, sino al mayor beneficio que se les pueda generar a los mismos. Lo anterior es así, pues la sola existencia de supuestos taxativos establecidos por el legislador para el otorgamiento de la guarda y custodia no implica que los mismos sean armónicos con el interés superior del menor, ni implica que protejan de forma integral a dicho principio en cada supuesto de hecho que pudiese presentarse. Por tanto, incluso en el supuesto de que el legislador hubiese establecido un catálogo de supuestos limitativos en torno a una preferencia legal que sea la madre quien ejerza la guarda y custodia, no impide que el juzgador, en atención al interés superior del menor, otorgue la guarda y custodia al padre de los menores involucrados, a pesar de que no se actualice alguno de tales supuestos. En consecuencia, si bien el legislador del Estado de Nuevo León estableció una serie de supuestos de excepción para la preferencia de que la madre detente la guarda y custodia de cualquier manera, el juzgador deberá valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ámbito más propicio para el desarrollo integral de los menores y, por tanto, cuál es el régimen de guarda y custodia idóneo para el caso en concreto. Principio de igualdad entre hombres y mujeres. El otorgamiento de la guarda y custodia de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género. Tradicionalmente, la justificación de las normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundamentaba en una idea preconcebida bajo la cual la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los niños. Esta justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de los roles atribuidos al hombre y la mujer. En general, resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara en estos tiempos marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser reducida a papel de ama de casa y por el contrario ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la familia. Esta primera sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia tiene sustento en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre ha evolucionado a una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se adopta sobre la guarda y custodia de los hijos menores. En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, ahora el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de negociación, de pacto entre los cónyuges, y se reparte el marco de la necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes, los miembros de la pareja. Cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección en cualquier caso. Lo relevante es que no existe una sola realidad en que la mujer tenga como función única y primordial el cuidado de los menores. Guarda y custodia de los menores de edad, elementos a los que ha de atender el juez al momento de motivar su decisión. El interés superior de los menores, previstos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia.
así como de su propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez habrá de atender para la adopción de la medida debatida a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurran en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presentes los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y de sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que puedan ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. Al advertir lo anterior, basado principalmente en el texto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al principio de igualdad de género y al principio de interés superior del menor, es menester y urgencia del Estado de Nuevo León y de su poder legislativo adecuar las normas de tal manera que sean acordes con dichos principios constitucionales. Del mismo modo, la Corte nos refiere que se debe atender a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que resulten el escenario más benéfico para los menores. En ese sentido, la iniciativa de mérito propone incorporar conceptos que otorgan igualdad a las partes en el procedimiento y del mismo modo garantizan estabilidad y el interés superior de la infancia. Así pues, el espíritu de la presente reforma pretende que la primera opción sea la custodia compartida en caso de que menores cuyos padres no viven juntos. La segunda opción sería la convivencia, primordialmente libre, estableciendo que el articulado en un precepto que indica la convivencia base sobre la que el juez debe fijarla. En casos de conflictos entre padres o ascendientes que no permita la convivencia libre, se establecería la misma de manera asistida en la institución encargada para procurar la convivencia de los menores con sus ascendientes. Y finalmente, el último de los casos sería la convivencia supervisada, únicamente para aquellos casos en que existen fuertes indicios de violencia de algún progenitor hacia el menor o menores. No únicamente por simples manifestaciones de hecho de la contraparte o con copias de denuncias penales que no se encuentren aún en la etapa de vinculación a proceso. En cuanto a la vigencia de la presente reforma, en los transitorios se especifica que será al día siguiente de su publicación. Los juicios en trámite o concluidos con anterioridad a la vigencia de esta ley podrán sujetarse a las nuevas disposiciones en virtud de que los asuntos relativos a la convivencia o custodia de menores no son cosa juzgada, ya que se actualizan las circunstancias con el tiempo, como lo establece el siguiente criterio de la Corte. Ejecución de sentencia derivada del juicio especial de controversia sobre convivencia y posesión interina de menores. Es improcedente el juicio de amparo indirecto entablado contra actos dictados dentro del procedimiento relativo, aun cuando se trate de resoluciones cuyo cumplimiento sea de tracto sucesivo o periódico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera general que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, solo procede el amparo contra el último dictado en este procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Por tanto, aun cuando en términos de la legislación local, la autoridad judicial en todo tiempo está en condiciones de modificar por causas supervinientes las resoluciones respecto a la custodia de los menores, ello es insuficiente para coelegir que no existe una última resolución en los procedimientos de ejecución de sentencia, del juicio especial de controversia sobre convivencia y posesión interina de menores. Dado que hasta en tanto no existe una modificación o una nueva resolución por causa superviniente de la resolución primera emitida en el juicio, esta surte plenos efectos jurídicos, lo que supone normativamente la existencia de una determinación que goza de firmeza y por ende debe cumplirse. En forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se concluye que el criterio de la última resolución, adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia PJ 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 13, abril de 2001, página 31 de rubro, amparo indirecto, significado de la expresión última resolución,
a que se refiere el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 114 de la ley de la materia. Debe prevalecer incluso en resoluciones que por su naturaleza no adquieren la categoría de cosa juzgada, pues tiende a agilizar la ejecución del juicio, y con ello se evita la posibilidad de impugnar cada una de las determinaciones dictadas en el procedimiento de ejecución, que sin duda retardaría el cumplimiento de la sentencia. Además, el hecho de que el régimen de convivencia, objeto de la sentencia, sea de tracto sucesivo o de cumplimiento periódico, solo implica que la condena tenga una duración indeterminada, mas no que necesariamente en el juicio no sea factible dictar la resolución que tenga por cumplida la sentencia o se declare la imposibilidad jurídica o material de cumplirla. En la medida en que si varían las condiciones que llevaron al juez a dictar las medidas de convivencia o surge una causa superviniente, se estará en condiciones de emitir la resolución que se trata. Un criterio contrario llevaría al absurdo de sostener que en sentencias de condena a presentaciones periódicas o tracto sucesivo, como pago de rentas, salarios o alimentos, no sea factible emitir la última resolución que dé por terminado un juicio, lo que abriría indiscriminadamente la posibilidad de promover juicio de amparo contra cualquier actuación, procedimiento de juicio en una sentencia definitiva, hipótesis que entorpecería el cumplimiento en demérito o desorden de la finalidad perseguida por el legislador al establecer la fracción tercera del artículo 114 de la Ley de Amparo en Análisis, de tutelar el cumplimiento de las sentencias por ser de orden público y evitar abusos en la promoción del juicio de garantías. En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Primero, se reforman por modificación los artículos 414 bis y 418 y por adición los artículos 414 bis 1, bis 2, bis 3, bis 4 y bis 5. Y por derogación el artículo 415 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue. Artículo 414 bis. La patria potestad es una facultad de los ascendientes o de quienes adoptan en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial. La detención de la patria potestad da derecho a, fracción primera, recibir información del otro detentador de la patria potestad sobre los menores que en lo concerniente a la salud, educación y bienestar de estos. Fracción segunda, acordar en su caso con el otro detentador de la patria potestad lo concerniente a la salud, educación, bienestar de los menores. Fracción tercera, acceso a los historiales y archivos médicos, psicológicos y educativos de los menores. Fracción cuarta, consultar con profesionales de la medicina, psicología y cualquier otra especialidad sobre el bienestar de los menores. Quinta, consultar en todo momento con los directivos de los planteles académicos de los menores las actividades escolares y los registros académicos. Sexta, a atender las actividades escolares de los menores. Séptima, participar en festividades de los menores con motivo de onomásticos, religiosas y días festivos en general. Octava, los demás inherentes a la patria potestad. En caso de que alguno de los que ejerzan la patria potestad impidan a otro que también le ejerza el cumplimiento de los derechos enumerados en el párrafo anterior, el juez, mediante resolución fundada y motivada, podrá limitar, modificar o suspender derecho a la custodia compartida. Artículo 414 bis 1. Se entiende por custodia la responsabilidad de quienes ejercen la patria potestad de proporcionar los cuidados más inmediatos y tener a su cargo la posesión de los menores y conlleva los siguientes derechos y obligaciones. Fracción primera, permitir la comunicación del menor con el otro detentador de la patria potestad durante el tiempo en que éste se encuentre bajo su cuidado. Segunda, el deber del cuidado, control y protección y educación del menor. Tercera, el deber de proveer alimentos al menor conforme a la definición del artículo 308 de este Código. Fracción cuarta, el derecho de guiar moral, cívica y religiosamente al menor. Quinta, el derecho a autorizar procedimientos médicos que no importen peligro a los menores. Sexta, los demás inherentes a la patria potestad. En caso de que alguno de los que ejerzan la patria potestad no cumplan con las obligaciones referidas en el párrafo anterior,
El juez, mediante resolución fundada y motivada, podrá limitar, modificar o suspender su derecho a la custodia compartida. Artículo 414, bis 2. Por custodia compartida se entenderá que quienes ejerzan la patria potestad ejercerán derechos y obligaciones hacia los menores de manera igual, habitando los menores por igual los domicilios de estos, los tiempos que dicha custodia atenderá a las circunstancias particulares del caso, edad de los menores, domicilio de los padres, actividades académicas y extracurriculares y al interés superior del menor. Artículo 414 bis 3. El principio del interés superior de la infancia se entenderá como las medidas dirigidas a procurar primordialmente los cuidados y la asistencia especiales que requieren, en cada etapa de su evolución, para lograr un crecimiento y un desarrollo físico, cognitivo, emocional, social y plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Artículo 414 bis 4. La custodia de los menores será primordialmente compartida y deberán decidirla en común acuerdo quienes ejerzan la patria potestad cuando estos no vivan juntos. El juez, atendiendo siempre al interés superior del menor, con intervención del Ministerio Público, podrá variar o negar el acuerdo de custodia compartida de los padres, siempre que exista un riesgo fundado a la integridad física, psicológica o emocional del menor, o si se comprueba que el propio menor se opone a la custodia compartida en los casos que el grado de madurez permita tomar en cuenta sus opiniones. Artículo 414 bis 5. Respetando lo establecido en el artículo anterior, en los casos en que no exista común acuerdo entre quienes ejerzan la patria potestad, cuando estos no vivan juntos, el juez dictará las reglas de convivencia con los menores conforme a las siguientes bases. Fracción primera. Derechos de convivencia del progenitor que no tenga la guarda y custodia. A. Los fines de semana primero, tercero y quinto de cada mes, iniciando el viernes a las 18 horas y concluyendo los domingos a las 18 horas. B. Un día comprendido entre lunes y jueves de cada semana a partir de la conclusión de la escuela y hasta las 20 horas del mismo día. C. Alternadamente, año con año, de las 12 horas del 24 de diciembre a las 18 horas del 25 de diciembre, o de las 12 horas del 31 de diciembre a las 18 horas del 1 de enero. D. Una semana, comenzando el domingo a las 18 horas y terminando el siguiente domingo a las 18 horas cuando el receso escolar de verano. E. La mitad de los días del receso escolar de primavera. F. Intermitentemente cada año los onomásticos de los menores. Fracción segunda. El que tenga la guarda y custodia convivirá con los menores el resto del tiempo. Tercera. La entrega y recepción de los menores se efectuará en el domicilio en donde residan habitualmente. Cuarto. En caso de quienes detenten la patria potestad radiquen a más de 100 kilómetros de distancia, la entrega y recepción será en un punto intermedio y cada parte cubrirá sus propios gastos de traslado. Lo estipulado en este artículo será la convivencia base para los casos en que no sea posible la custodia compartida, y el juez podrá de oficio variar los lugares de entrega y recepción en caso de convenir al interés superior de los menores. Lo anterior, salvo que exista un riesgo fundado a la integridad física, psicológica o emocional del menor, o si se comprueba que el propio menor se opone a la custodia compartida en los casos en que el grado de madurez permita tomar en cuenta sus opiniones. Artículo 415 bis, derogado. Artículo 418. El juez podrá actuar de oficio en todos los casos en que se requiera la intervención judicial para decidir sobre la patria potestad, la custodia y la convivencia de los menores sujetos a ellas. Deberá oírseles de acuerdo a su edad y conforme a los tratados internacionales y protocolos vigentes, y se resolverá lo que sea más conveniente a su bienestar. Lo mismo se observará en los asuntos relativos a la formación y educación de los menores. Segundo, se reforman por modificación la fracción segunda del artículo 989, modificando la fracción primera del artículo 1076 y el nombre de la sección tercera del capítulo segundo del título quinto del libro séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, reformando por modificación el primer y segundo párrafo y adicionando un tercer párrafo al artículo 1077 y reformando por modificación el artículo 1078 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue. Artículo 989. Se sujetarán al procedimiento oral
Fracción segunda, las controversias que se susciten con motivo de alimentos, guardia y custodia y convivencia y posesión interina de los menores cuando éstas constituyan el objeto de la acción principal. Sección tercera, custodia, convivencia y posesión interina de los menores. Artículo 1076. Se sujetarán al procedimiento oral, así como a las reglas especiales de esta sección, las controversias que se susciten con motivo de. Fracción primera. La custodia provisional de los menores respecto de quienes ejercen la patria potestad conforme a lo preceptuado por el artículo 414 bis del Código Civil, privilegiando las custodias provisional y definitiva compartidas, atendiendo las circunstancias de cada caso y al interés superior de los menores. Artículo 1077. El juez, después de contestada la demanda y fijada la litis, fijará un régimen de custodia provisional que será preferentemente compartida o, en su caso, convivencia provisional con el demandante, ya sea de manera libre, asistida o supervisada, atendiendo las circunstancias del caso y al interés superior del menor involucrado, salvo que existan pruebas de un riesgo a la integridad física, psicológica o emocional del menor. La custodia y convivencia provisional cesarán una vez que el juez pronuncie la sentencia definitiva. En caso de fijar régimen provisional de convivencia, el juez privilegiará la convivencia libre y, en caso no de ser posible por ser conveniente al interés superior del menor, se privilegiará la convivencia asistida. Y en circunstancias en que existan pruebas de un riesgo para el menor con las dos modalidades anteriores, se fijará un régimen de convivencia supervisada. Artículo 1078. Durante el procedimiento deberá escucharse la opinión de los menores de acuerdo a su edad y conforme a los tratados internacionales y protocolos vigentes, quedando obligada la persona que detente la custodia a presentarlo el día y la hora señalados. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Firman los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputado presidente, en relación con el expediente 8331/73, le solicito que, en virtud de que haberse encontrado diversos errores ortográficos en el cuerpo del dictamen que se discute, instruya a la Oficialía Mayor para que antes del envío al periódico oficial del decreto correspondiente proceda a la revisión y corrección de cualquier falla de redacción que existe en este documento. Es cuanto, señor presidente. Se instruye Oficialía Mayor, gracias diputado, se instruye Oficialía Mayor para que corrija cualquier error mecanográfico que se encuentre en el proyecto del dictamen. Le recuerdo a la Asamblea que este es un dictamen que contiene 2 artículos de reforma de 2 leyes diversas que debemos aprobar, Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, y debemos de aprobar en lo general y en lo particular. Para efectos de la discusión los voy a mantener separados, para efectos de la votación quizá lo hagamos unos juntos. En este momento quisiera hacer uso de la palabra en lo general, si no hubiere alguien más que quisiera hacer uso de la palabra. No tenemos. ¿Está registrado? Entonces, llamaría al expresidente de la Comisión Permanente a fin de que se sirva a darme la palabra. Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Elizondo Ortiz. Gracias, diputados. El tiempo apremia, voy a tratar de ser muy conciso y puntualizar lo que estamos haciendo. Definimos patria potestad y sus derechos, definimos custodia y sus derechos, definimos interés superior del menor, de acuerdo a las convenciones internacionales, definimos custodia compartida y su primordialidad ante cualquier otra cosa, salvo el interés superior del menor. Y por último, establecimos las reglas para una convivencia básica para los casos extremos donde no haya la más mínima comunicación entre aquellos quienes ejerzan la patria potestad. A esos casos extremos donde las partes están totalmente apartadas una de otra, tenemos una convivencia básica que establece el primero y el tercero y el quinto fin de semana de cada mes, un día entre semana, Navidades y Años Nuevos alternados, los onomásticos de los menores. Estamos abogando por una convivencia pareja, por una convivencia velando por el interés superior del menor y ante todo marcando claramente las líneas que deben de seguir los jueces para la solución de estos conflictos. Junto con las nuevas reglas de custodia compartida, abogamos porque ya no existan tantas custodias supervisadas que duran años,
y abogamos porque todas aquellas familias que se encuentran desunidas puedan reunirse una vez más y puedan tener una convivencia sana en aras del interés superior del menor. Y con eso concluyo mi intervención. No sin antes decirle, tengo un par de reservas muy menores de algo que se nos fue de más, que han sido consensadas con ustedes. Una vez que concluya la votación en lo general, me permitiré reservarlo en lo particular. Gracias. Tenemos al diputado José Juan Guajardo Martínez para el uso de la palabra. Por favor, diputado. A favor. Es en general. Entonces no es en favor ni en Gracias, señor presidente. De una manera muy breve, para respaldar este proyecto de dictamen que estamos presentando ante el Pleno, es muy importante diferenciar y dejar claro que lo que se está buscando es el interés superior del menor. ¿Qué significa esto? Que hacemos a un lado los intereses de los padres en el sentido de lo que tanto se discutió en el seno de la Comisión de Legislación. Cuando los papás tienen las diferencias, el mayor pretexto o la bandera de ataque son los hijos. La convivencia, el recurso, demandas, denuncias, todo con tal de, ahora sí coloquialmente, fregar a la contraparte. Y los que la llevan son los niños. Por eso es que yo quiero felicitar a mi compañero Fernando Elizondo por la atinada esmero y redacción que se utilizó en este dictamen, al presidente de la comisión y también al Poder Judicial, que aportó observaciones para que realmente el producto legislativo que hoy estamos o que vamos a aprobar sea en beneficio de los niños. Vamos a olvidarnos de lo demás, vamos a cuidar lo más valioso que tenemos, que son los niños, y que aunque no lo crean, quienes están en esta situación de pleito personal, los afectan de una manera muy importante, aunque no sea evidente. Psicológicamente las pobres criaturas andan vagando por todos lados, y ahí es donde empiezan los problemas que después vemos en la adolescencia y en una edad ya adulta. Por lo tanto, yo quiero apoyar en los términos generales este proyecto de dictamen que emana de la Comisión de Legislación. Es cuanto. Gracias, diputado Guajardo. ¿Alguien más que desee hablar? Sí, tenemos registrado al diputado Guadalupe Rodríguez. Coordinador Guadalupe Rodríguez tiene la palabra para hablar en lo general en el expediente 8139. No es el 8139. Con su permiso, diputado presidente. Proceda, por favor. Honorable Asamblea, la presente propuesta responde a una necesaria y urgente reforma a nuestra normatividad estatal en el ramo civil y familiar, específicamente en lo que respecta a los derechos de los menores. También viene a responder a una gran pugna que se da por el derecho a la igualdad de género consagrado en el artículo 4 constitucional, entrelazado principalmente con el interés superior del menor. De aprobarse la presente propuesta, se estaría garantizando el interés superior de los menores. Se obligaría a que se resuelvan los conflictos derivados de la pugna entre los padres en los casos en que se disputan la guarda y la custodia de sus menores hijos, tomando en consideración los beneficios emocionales y psíquicos que cada uno de ellos puede proveer al infante de acuerdo a sus particulares situaciones personales, su estado de salud física y emocional, su disposición para atender los requerimientos del menor, tanto en el aspecto afectivo, alimentación, vivienda, desarrollo educativo, cultural, recreativo, etcétera. Este tema ha sido muy bien definido por la Suprema Corte de Justicia, manifestándose que los estados que aún contengan en sus códigos civiles la preferencia a mantener la custodia en favor de un progenitor deben de inaplicar esos artículos. Asimismo, existe un sinnúmero de tesis jurisprudenciales y sentencias pronunciadas por los tribunales federales donde se resuelve la custodia en favor del progenitor que garantice mejor la custodia. También queremos mencionar que es del conocimiento general que en Nuevo León se ha registrado un importante incremento en las solicitudes de divorcio. Esto ha traído como consecuencia conflictos sobre alimentos, custodias y convivencias, en los cuales los más afectados han sido los derechos de los menores. Incluso resulta muy alarmante la forma en que los padres en algunas ocasiones colocan a sus hijos como objetos de negociación
para resolver temas de carácter económico o para hacer algún tipo de convenio. Como grupo legislativo hemos pugnado siempre por promover, proteger y garantizar y ampliar los derechos de las niñas y los niños. Consideramos que la propuesta de reforma que contiene el presente dictamen tiene, entre otras, las siguientes bondades: elimina preferencias culturales y garantiza el derecho de igualdad de género, establece la figura de custodia compartida de una manera muy definida, obliga al juez a llegar las pruebas médicas, psicológicas y de trabajo social, establece de manera muy clara los derechos de ambos progenitores, así como los derechos y obligaciones del progenitor que detente la custodia en caso de optar por la custodia compartida. También se establece la figura de custodia provisional en favor de cualquiera de los padres dentro del procedimiento donde se disputen los padres la custodia, y además permite que los temas se ventilen por vía oral. Por todo lo anterior y por ser una reforma que protegerá los derechos de los menores, les solicitamos a todos ustedes su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, coordinador Guadalupe Rodríguez. Pregunto a la Asamblea y al secretario si tenemos a alguien más que desea hablar en la discusión de lo general, expediente 8331. Sí, la diputada Blanca Lilia Sandoval de León. Diputada y doctora Blanca Lilia tiene la palabra. Gracias, compañeros. Señor presidente, con su permiso, subo a esta tribuna para celebrar estas reformas que modifican los artículos que les van a proporcionar las herramientas necesarias para poder tener una sana convivencia. Definitivamente buscamos que los menores sean los más beneficiados, y si sabemos bien que existe en nuestra sociedad una patología y ya existe realmente los divorcios, pues realmente lo que buscamos es el bien superior, que es el menor. Me celebro que puedan ellos tener todas las herramientas para poder llevar a que los hijos no sean objeto de negociación y al final del día sean los más beneficiados en convivencias sanas. No queremos un centro de convivencia más grande. Lo que nosotros buscamos es que rápidamente se integre a la sociedad estas convivencias y los niños lleguen a ser ciudadanos y hombres y mujeres de bien para nuestro Nuevo León. Celebro que podamos nosotros transitar y poder brindarle a mucha gente que realmente ha tenido un peregrinar muy largo de poder encontrar las herramientas ahora sí para poder llegar a tener una convivencia compartida y equitativa y que los niños sean más beneficiados por nuestros niños y por todos los que han sufrido. Estoy muy contenta y pido el voto a favor en lo general de estas modificaciones que vamos a hacer al Código Civil y a estos artículos que vamos a modificar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Secretario, ¿tenemos a alguien más que desea hacer uso de la palabra para la discusión en lo general del expediente 8331? Son todos los oradores en sus ambos artículos. Muy bien. Está a consideración de la Asamblea por estar suficientemente discutido el expediente legislativo 8331, que contiene proyecto de decreto que reforma el Código Civil para el Estado de Nuevo León y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Solicito a la Oficialía Mayor se sirva abrir el tablero electrónico de votación con fundamento en el artículo 142 de nuestro reglamento. Invito a los compañeros que se encuentren en las salas anexas se sirvan pasar al pleno del recinto legislativo a manifestar el sentido de su voto. En lo general, ambos artículos, Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, expediente legislativo 8331. Personal técnico, ¿dónde estoy votando? En mi lugar.
Gracias, oficialía. Cerramos el tablero electrónico. Secretario, nos brinda el resultado, por favor. Contamos con 33 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba en lo general el dictamen con proyecto de decreto que contiene iniciativa de reforma de diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo León y el Código de Procedimientos. Y continuando con el procedimiento legislativo, pregunto a la Asamblea si hay alguien que desee separar, en esta ocasión sí los voy a dividir, alguien que desee separar algún artículo en lo particular del resolutivo primero, es decir, del Código Civil del Estado de Nuevo León. Usted, señor presidente. Gracias, secretario, por informármelo. Yo sí deseo separar un artículo. Rogaría al primer secretario tomar mi lugar como expresidente y al segundo secretario. Se le concede el uso de la palabra al que era anteriormente presidente, ahora diputado orador. Para confundir a la Asamblea, diputado presidente. Gracias a la directiva. Señores, el 414 bis del Código Civil lo habíamos abrogado porque tiene 4 párrafos y hacen referencia el primero, segundo y cuarto a aquellos a que ejerzan la patria potestad y la forma de ejercicio de la patria potestad. Entonces decidimos abrogarlo porque se contraponía a lo que acabamos de aprobar. Sin embargo, el tercer párrafo de ese 414 bis le corresponde a los abuelos asumir las expensas de goce y disfrute para el derecho de consumir con sus nietos menores de edad, etcétera, ¿no? Es un artículo, es un párrafo que no tiene nada que ver con el tema tocado y que por lo tanto no debemos de derogar. Y por ello propongo la redacción en la cual se mantiene ese tercer párrafo ahora como único párrafo del artículo 414 bis y voy a hacer entrega de ello a la Secretaría. 415 bis, perdón, para efecto del audio, 415 bis. Adicionalmente quisiera agregar un transitorio segundo, por lo cual reservé los artículos transitorios. Para que este transitorio segundo, el transitorio primero dice el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Este transitorio segundo dice lo dispuesto en este decreto también aplicará a los asuntos que se haya dictado la custodia provisional o definitiva, así como aquellos que se encuentren en trámite. Esto es en virtud de que las cuestiones sobre patria potestad y custodia por disposición de la Corte no son situaciones que causen estado o cosa juzgada, son situaciones que se pueden volver a revisar y evaluar por las Cortes cuantas veces sea necesario. En esa virtud separo estos dos artículos y propongo esta nueva redacción para incluirlos. Agradeceré su voto a favor. ¿Es cuánto? Someto a la consideración de los presentes la propuesta del diputado Fernando Elizondo Ortiz. Si alguien está a favor o en contra de la misma, a favor de manifestarlo para que se pueda tomar la lista de oradores. No tenemos registrado orador en contra. No habiendo oradores registrados para este tema, someto a su consideración las modificaciones propuestas por el diputado Fernando Elizondo Ortiz al artículo primero, 415 bis y transitorio segundo. Los que estén a favor del mismo, o solicito se abra el tablero de votación para que emitan el voto correspondiente todos los legisladores. Hola, ¿le regalo usted? Ahorita vas a aprobar en lo particular, pero nada más. Después de que se ya no tengo reserva. ¿Sí? Sí.
En este expediente ya no. Con fundamento en el artículo 142 de nuestro reglamento, invito a los diputados que se encuentren en las salas anexas y sirvan pasar al pleno del recinto legislativo a manifestar el sentido de su voto. A los asistentes que se encuentren presentes, por favor, traigan a los titulares de las curules. Gracias, oficialía. Cerramos el tablero electrónico. Secretario, nos brinda el resultado, por favor. Con gusto, 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Voy directo a aprobar. Se aprueba el resolutivo primero del dictamen con proyecto de decreto que contiene la iniciativa de reforma de diversos artículos para el Código Civil del Estado de Nuevo León. Pasamos a someter a consideración de la Asamblea el resolutivo segundo que contiene diversas iniciativas de reforma al artículo del Código de Procedimientos Civiles. Si existe algún diputado que desee separar alguno de los artículos de este resolutivo segundo, Código de Procedimientos Civiles. No lo hay. Perfecto. Ya no hay votación, ¿no? Ya no hay votación, pero se aprueba en lo general y en lo particular el resolutivo segundo del dictamen con proyecto de decreto que contiene iniciativa de reforma de diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, secretario, le pido elaborar el acuerdo respectivo en donde se aprueban en general y en particular los resolutivos primero y segundo con las reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles del expediente legislativo 8331. Felicidades a todos. Así sea. Por favor, elabore el acuerdo respectivo y gire los avisos de rigor. Con gusto, señor Ahorita presidente. ponemos orden aquí. ¿Tenemos algún otro expediente en la lista? Sí, tenemos registrado con el expediente una serie de expedientes, empezando con el 6493 de esta 73ª legislatura, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado Luis David Ortiz Salinas. ¿Es el expediente relativo a la reforma electoral, secretario? Así es. Pero creo que lo está revisando. Tiene la palabra el diputado Luis David Ortiz Salinas para presentar la reforma electoral del Estado a esta Asamblea. El dictamen que la contiene. ¿Quién quiere leer? No. Sí, ya cumple. Diputado presidente, antes de dar lectura solicito ponga a consideración de la Asamblea la dispensa de trámite señalado en el artículo 12 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León al dictamen respectivo a los expedientes números 6493, 6850, 6854, 6976, 7013, 7015, 7370, 7373, 7446, 7549, 7830, 7906, 7914, 8167, 8170, 8178, 8405, 8563, 8585, 8594, 8597, 8621, 8632, 8646 y 8753 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para que únicamente sea leído el proemio en virtud de que el presente dictamen cumple con lo previsto en dicho numeral, ya que fue circulado con más de 24 horas de anticipación. Gracias, orador. ¿Le parece bien si incluimos el 8170 y su anexo, al igual que el 8753 con anexo, para que nos certifique el secretario? Secretario, ¿nos certifica, por favor, la hora de circulación de los expedientes leídos? Muy bien. Con gusto, señor presidente, le informo que
El dictamen a que dará lectura el diputado sí cumple con el término de 24 horas a que se refiere nuestro reglamento. Muy bien, en virtud de que cumple con el requisito de haber sido circulado con más de 24 horas de anticipación, está a consideración de la Asamblea la dispensa del procedimiento establecido en el artículo 112 bis de nuestro reglamento a fin de que sea leído solamente el proemio. Todos aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es unanimidad de los presentes. Una copiosa votación. Se aprueba la lectura únicamente del proemio de los expedientes recién certificados por la Secretaría. Diputado, por favor, proceda. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le fueron turnados para su estudio y dictamen en diversas fechas iniciativas de reforma a la ley electoral del Estado promovidos por ciudadanos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, autoridades, grupos legislativos representados en el seno de este Congreso y compañeros diputados. Con el fin de haber prohibido el requisito fundamental de dar vista al contenido de la iniciativa ya citada y según lo establecido en el artículo 47, inciso A y B del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, describimos a continuación las siguientes iniciativas. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, así es. Es todo, ya fueron enumerados los expedientes, señor presidente, y está a consideración, este dictamen contiene iniciativas de reforma a la ley electoral del Estado. Para hablar dentro del presente expediente. Nada más necesitamos aprobarlo por la Asamblea primeramente para ponerlo a discusión. Sí, dentro de. Esto es simplemente para saber que lo vamos a discutir aquí en la Asamblea y en ese momento usted hace su aportación. En lo particular. Sí, ese es, se lo aseguro, diputado. En virtud del que el presente dictamen es la ley electoral del Estado para los efectos de lo establecido en el 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, requiere para ser sometida a discusión el voto de la mayoría de los miembros presentes. Se pone a consideración del Pleno para que pueda ser sometida a discusión. Los que estén de acuerdo en que sea sometida a la discusión el presente dictamen, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. ¿La quieren nominar? Es por unanimidad de los presentes. Es unanimidad. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Es que para que se establezca la cantidad fue unánime. Fueron todos. Bueno, ahora sí. Aprobada que fue por la totalidad de los integrantes de este pleno para ser sometida a discusión, tal como lo establece el artículo 158, me permito solicitar a la Secretaría elabore una lista de oradores. Permítame un segundo, secretario. El diputado Luis David desde su lugar está pidiendo el uso de la palabra. Y el diputado Félix también. Abran el micrófono al diputado Luis David, por favor, desde su lugar. Dígame. Tengo una sugerencia para la directiva. Por ser esta una materia electoral que requiere de 2/3 partes, bueno, requerirá en su segunda votación 2/3 partes, pero desde aquí inicia el proceso legislativo, yo sugeriría que el voto fuera nominal y registrado para evitar que pudiera presentarse un amparo en torno al proceso legislativo por este hecho. Es evidente que estamos aquí con quórum y mayoría y se requieren únicamente 22 votos pero a mí me gustaría que quedaran registrados para efecto del proceso legislativo y evitar más adelante un problema. Necesitaría que alguien secundara, pero eso ya se votó, diputado, y sí había, la Secretaría nos certificó unanimidad de los presentes, tenemos quórum, fueron en copiosa cantidad por exceso de los 22 votos requeridos.
Diputado José Antonio Rodríguez. Secretario, por favor, elabore una lista de los oradores y en primer lugar me pone al diputado Juan Antonio Rodríguez, por favor. Gracias. A quien en este momento le doy la palabra para que se dirija a la Asamblea. Gracias compañeros de la mesa directiva. Les recuerdo que las intervenciones, un extracto de ellas, van a ser publicadas y circuladas profusamente en Sí, el es el periódico propósito. oficial del Estado. Gracias. El suscrito coordinador de los grupos legislativos del Partido Nueva Alianza, con el aval de los coordinadores de los grupos legislativos del Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, formulamos una propuesta específica de modificación a los artículos 269 y 270 en los términos siguientes. Artículo 12 y 9. Para asignar las diputaciones se considerarán los siguientes elementos. Inciso A, porcentaje mínimo. Inciso B, residuo porcentual. Inciso C, cociente electoral. Y inciso D, resto mayor. El porcentaje mínimo se entiende el 3% de la votación total emitida. 2. Por residuo porcentual se entiende el 1.5 de la votación total emitida que cada partido tenga después de restarle el porcentaje mínimo. 3. Por cociente electoral se entiende el resultado de dividir la votación efectiva menos los votos utilizados por efecto de porcentaje mínimo y residuo porcentual entre el número de curules que falten por repartir. Para efectos del párrafo anterior, la votación efectiva será el total de las votaciones obtenidas por los partidos con derecho a diputaciones de representación proporcional. Y número 4, por resto mayor, se entiende el remanente más alto después de haber participado en la distribución del cociente electoral. Artículo 270. Los elementos de asignación del artículo anterior se aplicarán de la siguiente manera. Número 1. Mediante el porcentaje mínimo se distribuirán la primera curul a todo aquel partido cuya votación contenga una vez dicho porcentaje. 2. Mediante el residuo porcentual se distribuirá la segunda curul a todo aquel partido cuya votación contenga una vez dicho porcentaje. 3. Para las curules que queden por distribuir se empleará el cociente electoral. De esta forma se asignarán tantas curules como número de veces contenga su votación restante al cociente electoral. Y número 4, si después de aplicar el cociente electoral que quedara en curules por repartir, estas se asignarán por el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados. Cabe mencionar que nuestra propuesta se fundamenta en el artículo 28, inciso A e inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dicen: inciso A, al partido político que obtenga las respectivas elecciones el 3% de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido. Y inciso B, realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en las leyes locales. Por lo antes expuesto, solicitamos atentamente a la Presidencia someter el trámite legislativo de la presente propuesta. Firma esta propuesta el diputado Guadalupe Martínez Rodríguez, coordinador legislativo del Grupo del Partido del Trabajo. Diputado Eduardo Arguijo Valdenegro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Juan Antonio Rodríguez, coordinador del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, Partido Político Nacional. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Secretario, tome nota aquí de la intervención. Tiene la palabra el diputado Alfredo Rodríguez Dávila, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional.
Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, el Grupo Parlamentario del PAN, al cual represento, se suma a favor de la siguiente propuesta, entendiendo que es la primera vuelta a la reforma de la ley electoral del Estado, en la cual sufrirá modificaciones, incluyendo los debates y las argumentaciones que sean vertidas el día de hoy en esta tribuna. En un Estado democrático, la voluntad popular es fundamental para la implementación de las reglas de las contiendas electorales. Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó una reforma histórica a la Constitución en materia político-electoral y, en consecuencia, emitió las leyes reglamentarias. Los artículos transitorios de dicha reforma refieren obligaciones a las entidades federativas de adecuar sus marcos jurídicos a las nuevas reglas electorales. Nuevo León se homologa al reformar su Constitución implementando las nuevas disposiciones y figuras en materia política electoral. Entre las modificaciones que se incluye se encuentra celebrar las jornadas electorales el primer domingo de junio, adelantando un mes la elección. Además, se incluye la paridad de género en las candidaturas para garantizar la equidad en la competencia electoral. También se redefinen las reglas sobre tiempos en radio y televisión en las campañas electorales. Se contempla la participación de candidatos sin partido en un ambiente de equidad en las contiendas. Del mismo modo, en una reforma histórica, al permitir la reelección de diputados y ayuntamientos por primera vez en la historia moderna de México, lo que sin duda permitirá tanto la continuidad de los proyectos legislativos como de plataformas municipales de gobierno, o del mismo modo se permitirá al ciudadano decidir si reelige al candidato que hizo bien su trabajo o elige a otra opción en caso de que no haya quedado satisfecho con el desempeño que estaba en funciones anterior. Los tiempos legislativos en este Congreso se redefinen acoplándose a los tiempos electorales, pero otorga también la facultad constitucional al legislador de prorrogar hasta por 30 días los periodos de sesiones. Así pues, cambios significativos se establecen en nuestra legislación electoral y Acción Nacional, que ha sido impulsor de muchos de estos cambios, tanto a nivel federal como a nivel local, se manifiesta a favor del presente dictamen. Es cuanto. ¿Algún otro diputado que desee participar? El diputado Edgar Romo, por favor, diputado. Compañeros y compañeras diputados, hago uso de esta alta tribuna, ya que el día de hoy Nuevo León hace historia en el aval de primera vuelta de expedición de una nueva ley electoral para el Estado, que sin duda coadyuvará a culminar la transición del marco normativo federal, mismo que permitirá avanzar en los procesos democráticos subsecuentes de nuestro Estado. Este texto normativo que estamos discutiendo en primera vuelta es producto del consenso de los distintos grupos legislativos que aquí están representados, de los cuales debo reconocer su voluntad y trabajo para que esta ley camine o inicie hacia la segunda vuelta. En ese sentido, Nuevo León será punta de lanza en la homologación de las distintas figuras jurídicas que fueron avaladas en el Congreso de la Unión, ya que en el mes de octubre estará empezando nuestro año electoral. Al respecto, quisiera resaltar algunos de los aspectos más trascendentales de esta ley. Primero, se ajustará todo el proceso electoral recorriendo un mes todo el año electoral para que éste pueda tener verificativo el primer domingo de junio del año de la elección, estableciendo que el inicio del periodo electoral será la primera semana de octubre. 2. Se regularán las candidaturas independientes a los cargos de gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos. Asimismo, se establecerán las formas en las que tendrán acceso a tiempos en radio y televisión, el financiamiento público, entre otros asuntos. Y lo decimos con todas sus letras, las candidaturas independientes en Nuevo León van a ser una realidad. Se establecerá como obligatorio que la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Para estos casos, los partidos políticos y candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña. 4. Importante. En materia de paridad de género, se otorgará el 50% y 50% para las candidaturas a diputados locales. Y también se está proponiendo que la paridad de género llegue hasta los ayuntamientos para regidores y síndicos. La paridad de género en Nuevo León también va a ser una realidad.
Se agregará como principio rector de la función electoral la máxima publicidad. Se va a realizar una nueva integración de la Comisión Estatal Electoral, la cual tendrá un máximo órgano de dirección que se denominará Consejo General y que funcionará con 7 consejeros que ahora serán designados por el Instituto Nacional Electoral. Se modifica la integración y duración de los magistrados electorales, para el cual se propone definir su integración con 3 magistrados permanentes que durarán 7 años en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este nuevo ordenamiento garantiza un avance en nuestro sistema político electoral local que incluye diversos instrumentos jurídicos que permitirán fortalecer nuestra democracia y participación de los electores. Esta primera vuelta es una apertura al debate y al ejercicio democrático para seguir fortaleciendo esta nueva ley, que marca una pauta en la historia de nuestro Estado. Resulta necesario darle trámite a esta ley, viendo que no se alargue más esta discusión y que demos el paso legislativo siguiente, que consiste en analizar artículo por artículo de esta propuesta. Sin embargo, cabe señalar que hoy los grupos legislativos de este Congreso se encuentran en los consensos necesarios para al menos iniciar el procedimiento de discusión de una nueva ley electoral que deberá ser analizada de manera minuciosa, artículo por artículo. De igual manera, resulta necesario que se realicen las mesas de trabajo con los distintos actores políticos del Estado, especialistas y ciudadanos, para poder brindar una certeza jurídica a los comicios electorales del Estado. Y por último, quisiera agregar que el grupo legislativo del PRI también coincide con la propuesta hecha por el diputado Juan Antonio Rodríguez del Partido Nueva Alianza en cuanto a la modificación que propone al artículo planteado por el mismo aquí en la tribuna. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias. ¿Algún otro diputado que desea participar en esta discusión? El diputado Eduardo Arvijo Valdenuevo. No, declino. Al no haber quien quiera hacer uso de la palabra en este dictamen, me permito diputado solicitar… David Ortiz Salinas desde su lugar. Desea participar en la discusión. Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis David Ortiz. Voy a ser muy breve, señor presidente. Por cierto, alguien olvidó un teléfono aquí. Únicamente para manifestar que coincido con quienes me antecedieron en la palabra, en el sentido de que es un dictamen en el que hubo un acuerdo para iniciar las discusiones en primera vuelta sobre el tema electoral. Hay falta de definición en algunos temas, pero es intencional precisamente para escuchar la opinión de los ciudadanos y de los organismos en muchos ejemplos, como el de los porcentajes de las candidaturas independientes, que quizás ha sido el más polémico, pero también incluso, por ejemplo, en la duración de los días que puede durar la jornada electoral, que van desde 60 hasta 90, en el tema de la reelección de los diputados locales, que puede ser hasta en 4 ocasiones. Hay varios temas que están abiertos a discusión intencionalmente, y ojalá que sirva como un instrumento para que los ciudadanos puedan hacer llegar a este Congreso sus observaciones y que tengamos un foro público para recibir esas aportaciones, quizá especialmente de los organismos electorales, que tendrán aportaciones operativas, técnicas, que deben ser consideradas en esta oportunidad que estamos haciendo una revisión integral de la ley, y con eso lograr el consenso de las 2/3 partes que se requiere para aprobar este proyecto en segunda vuelta. Esto es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado que desee participar? Son todas las intervenciones, en lo general. Al no haber quien quiera hacer uso de la palabra en este dictamen, me permito solicitar a la Secretaría se sirva elaborar los extractos de las discusiones suscitadas sobre este dictamen y mandarlas publicar en el periódico oficial del Estado. Así sea. El siguiente dictamen. El expediente 8741 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado Daniel Torres Cantú.
¿Qué? ¿Parlamento rápido? ¿Parlamento rápido? Presidente, ¿parlamento rápido? Momento. Esto nomás para que se apoye el 8741 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Legislación. Es de la reforma del Código Civil. Que a lo mejor... Ok. ¿Quién va a hacer?